Pedro Periche, Santiago de Cuba. Le conocí en su casa. La puerta estaba abierta y yo entré guiado por un impulso. El ambiente del cuarto era denso. Viniendo del fuerte sol de la calle, todo en él me parecía exageradamente oscuro. Poco a poco mis ojos empezaron a distinguir grandes pilas de libros que se elevaban desde el suelo y competían por el espacio con los pocos muebles existentes. En uno de esos muebles, un viejo balance de madera, estaba sentado Pedro Periche. Ni se sorprendió ni me preguntó por los motivos de mi súbita entrada en su casa. Solo me preguntó mi nombre y si podía ayudarme en algo. Le respondí a la primera pregunta y no supe qué responderle a la segunda. Así supe quién era Pedro Periche. En mi diario de entonces puede leerse lo siguiente: Pedro Periche, 91 años, mago, sabio, solitario, Santiago de Cuba. Vive en Padre Pico. Sale de su casa solo para escribir sencillas frases magistrales en la pared de ladrillo de su jardín. Casi presume de que algunos le llaman loco, mientras que otros le llaman sabio. Su vida ha sido su esposa, que murió hace 5 años, y sus libros, que descubrió algo tarde en su existencia. Afirma que gracias a ellos fue comprendiendo el porqué de muchas cosas que ya le preocupaban cuando tenía 10 años. Los libros le enseñaron el valor de la historia, le informaron de la existencia de los 7 sabios de Grecia, de Diógenes, que buscaba a un hombre a plena luz del sol. Leyendo un día tras otro, pudo averiguar más de sí mismo y comparó el valor de su vida con el de una hormiga. Le inquietó aún más el nacimiento de una flor. Le fascinó el poder de una semilla. De adulto se dedicó a la magia y con ella pudo permitirse el lujo de engañar a los mortales que no podían adivinar la razón de sus trucos. Trucos que él aprendió de su abuelo, hijo de aquel bisabuelo suyo que llegó de la India en un barco mercante y se estableció en Cuba. Han pasado muchas cosas, muchos años. Sus 3 hijos crecieron y se casaron. Y hoy Pedro se sienta a esperar la muerte en su balance, rodeado por sus libros y por sus viejas revistas, que todavía lee y ocasionalmente vende para conseguir algún dinero. Un día me miró fijamente a los ojos y me dijo que lo más grande que conoció en la vida fue el amor. Y añadió: el amor es siempre algo intangible, aunque muchos no alcancen a comprenderlo. El amor no termina donde ni cuando termina la vida, porque su intangibilidad lo dota de vida eterna, lo sitúa más allá de la comprensión de los hombres. Otro día me contó una anécdota singular. Una mañana compró un pastel y se sentó en la acera de su casa para repartirlo con un tenedor entre los perros que se acercaban. Y fueron más de 60 los perros vagabundos que comieron de ese pastel, ante la mirada incrédula de sus vecinos, que veían en eso una prueba más de su evidente locura. Cuando le dije que quería fotografiarle, me dijo que él solo esperaba la muerte. Yo insistí y le pedí que no se muriera hasta mucho después de haber recibido por correo esta fotografía. Pasado un año, supe que la fotografía tal vez llegó, pero que él ya no estuvo a tiempo de verla.